Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Lucha como si tu mundo dependiera de ello. Al Gore. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir agradecemos a nuestros queridos auspiciadores que son Embarra, Humo Recolector y Kombuchacha. Muchísimas gracias. Además queremos comentarte que si te ha gustado este podcast y quieres apoyarnos para que podamos entregarte contenido de calidad y grandes invitados cada semana, puedes unirte a nuestro Patreon, donde podrás aportar monetariamente cada mes. Cualquier aporte es bienvenido. Pueden encontrar el link a nuestro Patreon en la descripción de este episodio. Hoy día tenemos como invitada a una amiga de la casa. Su nombre es Nohat Escares, estudiante de Derecho de la Universidad de Concepción, directora ejecutiva y miembro del equipo de causas jurídicas de la ONG Defensa Ambiental, que se dedica a la representación jurídica de las comunidades frente a conflictos socioambientales. Y de hecho, Katy también es parte de la ONG, ¿verdad? Sí, igual soy parte de la ONG, soy parte del equipo científico. Les ayudo con mi visión ecológica, podríamos decir. Genial. Y bueno, Nohat es seca, es abogada. Ahí lo van a ver. Sí, así que espero que la gente no se confunda con la terminología jurídica. O quizá hay que escucharlo más de una vez a veces. Bueno, y la Nohat nos explica en muchas mejores palabras que yo el trabajo que hace esta ONG, Defensa Ambiental, y de la relación que tienen con las comunidades, de su activismo y de lo que la mueve en la defensa del medio ambiente. Perfecto. Vamos con la conversación entonces. Vamos. En la descripción de este episodio encontrarán un glosario con los términos jurídicos más difíciles de entender. ¿Cómo te va a enojar? Perdón, que me da risa que te rías. No, me va súper bien, gracias. Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Y bueno, para los que no te conocen, ¿quién eres tú? Quisiéramos saber un poco de ti, ¿no? O sea, yo sé que estudiaste Derecho, estás estudiando Derecho. ¿Cómo fue que llegaste al Derecho? Y al mismo tiempo, ¿cómo nace tu interés por el medio ambiente? ¿Cómo relacionas el Derecho y el medio ambiente? Sí, yo, bueno, siempre estuve en la enseñanza media como interesada en muchas áreas. Uh-huh. Y cuando uno llega como a esa etapa en la que te dicen que hay que tomar una decisión, no sé si en mi caso era como irme a un curso científico o humanista, yo me fui al científico. Yo dije, no, lo mío son las ciencias, yo quiero estudiar medicina. y quiero biología me encantaba, y física y química y todas esas cosas como que me gustaban mucho. Pero siempre en mi entorno como que me dijeron de que se me daba muy bien esto de discutir y debatir y hacer problemas con todos y defender a la gente y llevar causas como en eso. Y ahí empecé a orientarme un poco en ver al derecho, que igual lo tenía muy mal visto, más bien como una herramienta por la cual uno puede tomar cosas, apoyar a personas y hacerlo de alguna manera accesible a todos y todas. Sorry que se me atrapa la garganta a veces. Bien. Sí. Ya. Bacán. Y entonces ya tenías interés en las ciencias naturales. Sí, me interesaba mucho, pero sabes que más que ciencias como naturales, como temas ambientales, era harto biología, como biología celular y esas cosas como que me causaban mucha curiosidad. Uh-huh. Pero la verdad es que el tema ambiental siempre comento de que un gran inspirador para mí es mi hermano, porque yo tengo un hermano un poco mayor que yo que comencé a ver cambios en su vida y en su conducta. Yo vivía con él en aquellos tiempos. Uh-huh. Y se hizo vegetariano, empezó a promover el tema del reciclaje en la casa, y en aquellos tiempos tampoco estaba tan de moda como ahora. Entonces, y para mí era como súper impresionante como el por qué lo haces, como qué sentido tiene. Y entre que hablaba con él y él me inspiraba harto en eso, como en
en que era más bien consecuente con las cosas que él hablaba. De hecho, no hablaba tanto y no predicaba tanto del tema, sino que él lo vivía. Y según yo, eso genera muchas veces como mucho más impacto en las personas y en las vidas que el solo hablar y el predicar algo. Claro, sí. Uh-huh. Mira. Y tú también tuviste una cierta relación con la naturaleza, ¿no? O sea, ¿creciste en Concepción? Sí, yo nací en Concepción, de hecho he sido toda la vida acá de Conce. Bueno, Concepción tiene de todo. Claro. Tenemos mucho mar, mucha cordillera igual, muchos cerros. Tenemos todo accesible porque de aquí uno se va hacia Los Ángeles, por ejemplo, y ya llega a la zona de Alto Biobío, zona cordillerana donde actualmente existen hartos conflictos socioambientales. Uno va hacia el otro lado y nos encontramos con el mar, con la península de Hualpén, el santuario de la naturaleza de la península de Hualpén, la desembocadura del río Biobío. Entonces, siempre como que crecimos en un lugar en el que era muy accesible la naturaleza, porque acá se conserva aún, o se busca conservar, se pelea por eso. Sí, y Concepción es bacana, a mí me gusta mucho, no conozco tanto, pero es muy, muy lindo, es muy especial. Se ve como que está rodeado de humedales, o esa es la sensación que me da. Sí, de hecho Concepción está construido sobre humedales básicamente. Claro. Sí, está lleno de humedales. Y de hecho pasa mucho de que cuando hay tormenta o esas cosas, como que hay muchas inundaciones acá. Muchas por lo mismo. Y es la desembocadura del Biobío, pues el Biobío tiene una gran importancia. Sí. No es menor. Bueno, y también lo otro lindo también es la universidad donde estudiaste, la Universidad de Concepción. Sí, de hecho mi facultad, la Facultad de Derecho, está construida sobre un humedal. Entonces los profesores a veces nos contaban de que había un subterráneo en el que nadie puede bajar, pero están los famosos túneles de la Universidad de Concepción, en lo que esos fueron construidos así como en altura para poder permitir en caso de subidas de agua que no se inundaran las facultades. Oye, y bueno, tú ya sabes, mi mamá estudió ahí Derecho, igual que tú, en la misma universidad. De hecho, ustedes dos tenían en común que conocían a algunos profes que habían sido de ella y que tú también los conocías. Hoy, eso fue muy impresionante porque igual habían hartos años de diferencia. Muchos y que seguían en la facultad. Diferencia. Era como, ¿por qué siguen en la facultad? Impresionante. Bueno, y en mi caso, el hecho de que mi mamá estudiara Derecho tuvo el efecto contrario en mí y yo jamás me interesé por el Derecho. No, de ninguna manera quería estudiar eso. Pero... Oye, igual bien porque yo he visto harto de que, por ejemplo, cuando entré a la facultad hay muchos compañeros y compañeras que sus familias eran todos de abogados. Claro. E igual era como casi herencia familiar. Y obvio siempre había como ese favoritismo por esas personas y todo el tema. Wow. Ya, y esa no era tu caso, ¿cierto? Tu familia no eran abogados. No, mi mamá es prevencionista de riesgo y ella me crió. Entonces, sí. Muy bien. No, en mi familia no hay nadie que sea abogado, que se dedique como a esto, no, nadie. Bueno, ahora yo, como yo también soy parte de la ONG junto contigo, me doy cuenta del importante trabajo que hacen los abogados y que son muy importantes, incluso para la defensa del medio ambiente, algo que yo no sabía antes, pero lo aprendí en la práctica. Y ahí es donde podemos entrar al tema de la ONG Defensa Ambiental, de la que tú eres miembro, ¿cierto? Sí. ¿Cómo nació la ONG? O quizá hay gente que incluso no sabe qué significa ONG. ONG, esas siglas. Organización no gubernamental. Sí. O sea, la verdad es que en sí mismas las ONG en Chile no existen tanto. Lo que más son fundaciones. El tema de que el nombre ONG es más popular o más familiar para poder entender de qué se trata, que son organizaciones que no vienen desde el Estado y que vienen más desde la ciudadanía a poder responder a un fin, que en este caso es la defensa ambiental. Claro. Sí, eso es bien bonito. ¿Y tú tienes alguna idea de la historia de la ONG Defensa Ambiental, cómo nació en Concepción? Sí, de hecho, si bien yo no formé parte desde la fundación de la ONG, varias personas de las que hasta el día de hoy siguen en la ONG son o fueron fundadores de ella. Esto pasó aproximadamente el año 2015, el año 2016, cuando un grupo de estudiantes de Derecho, ante muchos conflictos socioambientales,
se vieron como en la necesidad de intentar dar respuesta a las personas, porque ellos participaban quizás en organizaciones y buscaban como dar respuesta a través de la institucionalidad, de alguna forma, de grandes proyectos que en aquellos momentos era uno de los famosos proyectos Octopus, que es el terminal marítimo GNL de Talcahuano, y también está GNL Penco-Lirquén. Entonces, ante la suma de conflictos ambientales, nació como este deseo de poder prestar asesoría jurídica en aquellos momentos a las organizaciones. Claro. Y así nació. Sí, así nació. Entonces, como que empezaron al comienzo a prestar asesoría y todo el tema, y empezaron como a juntarse con las personas, a organizarse, y después se vieron en la necesidad de poder hacerlo de forma más interdisciplinaria, porque la maravilla de esta área es que necesariamente se tiene que complementar todo. Uno no puede como estar viéndolo solo desde una vista jurídica sin tener la base, que es en este caso el conocimiento técnico, que puede ser científico o puede ser en alguna rama social como sociología, antropología, donde se estudia más las relaciones que tienen las relaciones humanas en torno a los conflictos socioambientales y cómo les impactan a ellos. Entonces ahí empezó a conformarse un equipo interdisciplinario para trabajar los conflictos socioambientales de forma interdisciplinaria. Sí, pues por ejemplo yo aprendí mucho sobre eso, lo que tú dices, la dimensión humana. O sea, cómo ciertos proyectos afectan al ser humano. Yo sabía sobre contaminación, cómo afectaba a los animales, a los ecosistemas, pero no tenía noción de la afectación que había a las personas, a las comunidades. Sí, y esa es como uno de los... De hecho, las personas no saben, como que piensan de que uno solo ve el tema ambiental y el tema... De hecho, el concepto medio ambiente integra también el espectro humano. Claro. Se considera. Entonces, es súper importante igual recalcar de que, por ejemplo, en las evaluaciones ambientales de los proyectos, sí hay un factor que nosotros denominamos medio humano, en el que los proyectos tienen que hacer líneas de base o levantar información acerca de las comunidades indígenas, por ejemplo, que son aledañas al proyecto, o las comunidades humanas en general, para poder determinar qué tipo de afectaciones puedan recibir ellos. Por ejemplo, que modifiquen su libre desplazamiento, que modifiquen sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, o que les impidan hacer, no sé, en el caso de comunidades indígenas, recolección de frutos y cosas tradicionales para ellos. Entonces, y así se evalúan todas esas cosas, y que son igualmente importantes a los temas más flora, vegetación, fauna, que son como los más populares. Sí, pero tienes razón, es como lamentablemente siempre tendemos a compartimentalizar, como se dice, y vemos por separado, ¿no? Cómo afecta a la naturaleza y cómo afecta al humano, como si fuesen cosas aparte. Sí, de hecho ahora veía un proyecto el Parque Eólico Viento Sur, en el que existía una mala descripción o una descripción insuficiente de la línea de base de flora vegetación. No reconocía la presencia de ciertas especies que eran de un gran valor para las comunidades mapuches que están alrededor o cerca del proyecto. Entonces, como no reconocían un impacto en esa flora vegetación o en determinados como sitios de recolección, no identificaban qué usos le daban las comunidades a esas especies o a esas plantas, por ejemplo, y por lo mismo no reconocían un impacto al patrimonio cultural de la comunidad indígena. Entonces, siempre lo ideal en una evaluación ambiental es que al determinar impacto se pueda canalizar todo de una forma ecosistémica. Claro. No sé si se dice sinérgico, pero como todo compenetrado. Bueno, sí. y quizás hay gente que todavía no lo tiene muy claro, pero ¿a qué se dedica en el fondo la ONG Defensa Ambiental, ¿no? ¿A la defensa, a la asesoría de las personas, de las comunidades? Sí, nosotros y nosotras nos dedicamos a asesorar a comunidades de todo tipo. Normalmente son agrupaciones que se dedican a la defensa de territorios, por ejemplo. Grupos humanos en general que se coordinan en la defensa de algún territorio, ya sea porque están asociados a algún proyecto que pueda estar emplazándose en un lugar de alto valor patrimonial, por ejemplo, un lugar de alto valor
en cuanto a la naturaleza. Y ellos, como nosotros les presentamos les proyectamos a hacer asesoría jurídica, asesoría técnica, para poder brindarles apoyo en lo que se requiera y el poder educar también en estas materias, como el saber hacer denuncias, por ejemplo, si hay un proyecto que no esté cumpliendo con la normativa, y el ver si es que un proyecto, por ejemplo, no está cumpliendo con la normativa. Claro. Que esas cosas son importantes. Sí, y es muy importante lo que ustedes hacen porque yo, no siendo abogada, te digo que es tan complicado todo eso del sistema de evaluación ambiental, cómo presentar una denuncia, uno no entiende nada, para uno le dice subsecretaría de Medio Ambiente, es lo mismo, nadie sabe, yo no sé cuál es la diferencia entre una institución y otra, es muy complicado, entonces ustedes como que ayudan a orientarse en todo ese mundo. Sí, de hecho eso es crucial porque normalmente uno lo primero que intenta hacer es identificar el conflicto socioambiental y en base a eso saber, no sé, qué organismos de la administración del Estado son competentes para pronunciarse respecto de ese proyecto o qué organismos son los que fiscalizan el cumplimiento de la normativa ambiental de ese proyecto. Uh-huh. Y en base a eso uno puede ver qué es lo que se puede hacer, porque por ejemplo puede tratarse de un proyecto que cuenta con una resolución de calificación ambiental ya, y ahí no queda más que ir a la Superintendencia de Medio Ambiente a hacer las denuncias. O puede ser un proyecto que no cuenta con resolución de calificación ambiental y ya están en ejecución, que ahí también habría que ir a la Superintendencia para pedirles de que ingresen la evaluación ambiental al proyecto. Uh-huh. Sí, claro. Súper importante. Yo he aprendido mucho con ustedes y todavía me queda mucho que aprender porque es muy complicado todo ese mundo. También he aprendido mucho contigo, Katy. Claro. Ha sido mutuo. Mutuo aprendizaje. Sí. ¿Y cómo llegaste tú a la ONG, Nohat? A la ONG yo llegué el año 2020 por un proceso de pasantías. Yo fui pasante durante todo el año 2020. Ahí me involucré con un proyecto que era una pequeña central hidroeléctrica de pasada, uh-huh, en el río de Guillén. Entonces los chicos estaban en ese momento impugnando la resolución de calificación ambiental y haciendo un escrito para poder ver los alegatos que se iban a tener en tribunales ambientales en contra de ese proyecto. Uh-huh. Aún no está la sentencia, eso pasó hace mucho rato. Hace más de un año se designó un ministro redactor de la sentencia. Entonces estamos esperando ansiosos que dicten sentencia para saber qué es lo que va a pasar con ese proyecto. Y una pregunta, porque me imagino que la gente que no escucha quizás no lo sabe. Resolución de calificación ambiental, ¿a qué te refieres con eso? Ya. La resolución de calificación ambiental es el resultado, se podría decir, del proceso de evaluación ambiental de un proyecto. Ok. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando un proyecto cumple con ciertas características que la ley establece, y que normalmente se categorizan por los efectos ambientales o los efectos en el medio ambiente, cuando se trata de uno de esos proyectos que están enumerados en la ley, tienen que ingresar obligatoriamente hasta el sistema para poder, de forma preventiva, establecer qué impactos puede generar en el entorno y analizan un montón de componentes ambientales. Claro. Entonces, como resultado de esa evaluación ambiental, uh-huh, se dicta la resolución de calificación ambiental, que viene siendo ese permiso que se da para que el proyecto pueda construirse. O sea, se le da el ¿cómo se dice? El pase, el visto, ¿no? Bueno. El visto bueno, se le dice, ok, puedes hacer tu proyecto. O sea, sí, un proyecto, yo quiero hacer ¿qué podría ser? Un monocultivo, no puedo llegar y hacerlo simplemente. Tengo que hacer un proceso anterior, ¿no? O sea, el monocultivo ya es desgraciadamente tengo entendido de que en este momento no tienen que ingresar obligatoriamente al sistema. Uh-huh. Pero sí se podría requerir, como en caso de que proyectos, no sé, se emplacen en una zona de alto valor patrimonial, por ejemplo, o que sea un área protegida, se podría alegar de que ese proyecto va a generar un efecto adverso significativo en el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, como se localiza en una zona de protección, no sé, por ejemplo, un santuario de la naturaleza, el proyecto debería ingresar obligatoriamente al sistema. Uh-huh. Oye, pero esa es una gran falla, un error, no sé cómo decirlo, ¿no? En nuestra legislación, de que estos grandes monocultivos entonces no tienen que hacer estudio de impacto ambiental. No necesariamente, o sea, hasta ahora no, pero hay una ley que se está tramitando al respecto. Uh-huh.
Ya. Entonces se quiere como que los ingresos que los monocultivos ingresen obligatoriamente al sistema, tengo entendido. No sé cómo irá la ley, la verdad, pero hasta que no esté aprobada, todo lo que pasa entre medio igual puede ser poco regular. No obstante, sí tienen que pedirse permisos a CONAF. Por ejemplo, no es como que no tenga regulación, también tienen que requerir un plan de manejo de CONAF. Y que últimamente los tribunales han fallado de que incluso se pueden impugnar los planes de manejo de CONAF. Entonces igual es interesante ver cómo esa vía de acción en contra de estos proyectos de monocultivo. Sí, pues y que han causado harto conflicto con muchas personas. Sí, de hecho, acá en el Biobío hay mucho monocultivo. Mucho, sí, yo también lo vi. Es impresionante. Parecen desiertos verdes, como se dice. Sí, es muy triste. Y Nojad, ¿qué proyectos son la mayoría de los proyectos que se hacen que a ustedes les toca ahí asesorar a las personas? ¿Así hidroeléctricas? ¿O hay de todo? Hay de todo. O sea, hasta ahora yo he visto, por ejemplo, centrales hidroeléctricas. Hace poco estuvimos viendo un parque eólico Viento Sur que se pretende instalar en Arauco, que de hecho es de la empresa Arauco, la celulosa. También hemos visto proyectos, por ejemplo, que se quieren instalar en humedales urbanos, ver declaratorias de humedales para saber cómo se va este proceso, o cosas quizá un poco más simples, pero que también originan conflictos socioambientales como la extracción de árido ilegal en un río, y que si bien no son como cosas tan gigantes, como que también es importante porque normalmente en el río Biobío igual están pasando muchas cosas en este momento. Y sumado a todas esas cosas, existen muchos permisos de extracción de áridos. Sí, pues eso es algo que yo aprendí con usted. Yo no sabía que era la extracción de áridos. Lo aprendí ahí. O sea, se extraen como las rocas, la arena de las riberas de los ríos, porque después eso lo usan para construir. Sí. Sí. Para hacer cemento, me parece. Sí, tengo entendido que lo mezclan después con otros productos, por ejemplo, y hacen de ahí el procesamiento de los áridos. Se extraen y luego se procesan. Y eso modifica mucho el río, ¿cierto? Tiene efectos negativos en el río. Sí, es que partiendo por solo el hecho de mover los áridos del río, genera cierta turbidez que modifica la composición del río y, por ejemplo, afecta el hábitat de la ictiofauna. Claro. Sí, pues afecta a los peces. A las aves. Sí. También. O los animales que tomen agua de ese río después vienen con mucha arena, mucha suciedad, ¿no? Sí, así es. Y también hemos visto como otro, bueno, ahora se está viendo harto el tema de puentes acá, que también se pretenden instalar en el río Biobío, el puente industrial, que ha sido un conflicto que ha estado latente hace harto tiempo, el nuevo puente ferroviario y cosas pisciculturas así. les han tocado? ¿Proyectos ¿Cómo? de pisciculturas? ¿Acuacultura o pisciculturas? Tengo entendido que no, porque normalmente nos desarrollamos, o las labores que hemos apoyado han sido más acá en la región del Biobío y Ñuble. Y también en la región metropolitana en este momento, y esos proyectos están más al sur. Entonces no hemos tenido la oportunidad. Claro. Y claro, es que el río Biobío es un foco de ese tipo de conflictos, ¿no? De proyectos de hidroeléctricas, de todo lo que se hace ahí. Sí, más ahora en que se justifican, porque igual hay otra cosa que hay que considerar acá de la región, de que existen unos proyectos de termoeléctricas que tienen que cerrarse. Claro. Entonces, y aquí está Coronel, por ejemplo, de que tiene de esos grandes conflictos que se le llama una zona de sacrificio. Que bueno, ahí tú, Katy, comprendes como que ya no se trata de una zona de sacrificio, sino que tienes tu propio concepto para eso, parece. Ok. ¿Por qué dices? ¿Porque no me gustaba la palabra zona de sacrificio? Sí, una vez escuché uno de tus podcasts en el que dijiste como que yo no creo en las zonas de sacrificio. Es que eso fue, yo estaba repitiendo a otra persona que lo había dicho y yo creía que tenía razón, que decir zona de sacrificio, la palabra sacrificio es como que das a entender que estás de acuerdo en que hay una parte de la población o algo así que muera, por así decirte, a costa o claro, que sufra, pero a cambio de que el resto de nosotros pueda tener desarrollo económico. Suena como... Sí. Suena mal la palabra sacrificio. Sí, eso como en otras palabras, me acuerdo como yo lo estudié, era
de la desproporcionalidad en las cargas ambientales, Ujú. de que ciertas poblaciones o ciertos lugares que suelen ser lo más precarizados, de hecho, tengan las cargas que soportar las cargas ambientales, Sí. en este caso la contaminación, Mm, para que otras se beneficien de esto. claro. Y eso es lo que efectivamente está ocurriendo. O sea, la Ujú. palabra sacrificio creo que tiene mucho de verdad, pero es terrible. Sí. Mm. Oye, te quería preguntar, ¿y han logrado ustedes cosas positivas como ONG en todos estos años? Sí. Cosas buenas para el medio ambiente. O sea, igual hay que comprender de que las luchas ambientales son procesos largos, ¿ya? Sí. Porque en sí nuestro sistema está hecho para que pasen las cosas por muchas, muchas, muchas etapas, Ujú. ¿ya? Pero una de las grandes victorias desde las comunidades igual ahora fue la resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia, que acogió una reclamación que fue interpuesta el año 2019 Ujú. en contra del proyecto GNL Talcahuano y dictó el anular la resolución de calificación ambiental. Este era un gasoducto que se pretendía instalar en la bahía de Concepción. Ok. Sí, y ahora esto está siendo conocido por la Corte Suprema, si aún no termina. Ujú. Interpusieron unos recursos en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental y está siendo conocido por la Corte Suprema en este momento. De hecho, los alegatos fueron entre la semana pasada y esta. Ok. O sea, ¿lograron que ese proyecto quede parado entonces? ¿No se hace? Sí, porque en este momento ese proyecto no tiene resolución de calificación ambiental, Ok. pero la empresa interpuso un recurso en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental para que se modificara la sentencia y se revocara. Ok. Ujú. Yo creo que eso ha sido como de las grandes victorias, porque han sido desde las comunidades de la Chorera de Talcahuano, de la Asamblea Ambiental de Talcahuano, han sido unos 8 años de lucha en contra de ese proyecto. Es muy largo. Sí. Me Sí. imagino que la gente como que se rinde también. Es como, tantos años de lucha. Sí, es que es frustrante si están solos, por ejemplo. Ujú. Pero de hecho eso creo que es lo bacán de los colectivos, de Ujú. que se apoyan cuando alguien se agota, otra persona puede venir a levantar las cosas o a apoyar. Claro. Entonces creo que es importante fomentar eso, como el trabajo colectivo, de que no se trata de una persona, sino que se trata de todos y todas. Sí, sí. Y al final mucha gente yo creo que tiene esa sensación de, las empresas al final siempre tienen el poder, los ricos, entonces sienten que siempre se salen con la suya, pero no necesariamente es así. Sí, de hecho con GNL se ha visto, Claro. pero igual hay que esperar un poquito a ver qué es lo que dice la Corte Suprema. Esperamos que fallen a nuestro favor Mm, y que se anule en definitiva la resolución de calificación ambiental. ok. Oye, se me ocurrió ahora una pregunta que creo que es bien buena. Mucha gente puede decir, bueno, pero entonces ustedes están en contra de todos los proyectos, no quieren que se haga nada y que Chile no se desarrolle, no crezca económicamente No prospere. o no prospere. Y me imagino que no es así, no se trata de que no se haga nada, ¿cierto? No, yo lo veo más de que, o sea, es difícil de que un proyecto sea quizás compatible con el territorio en el que está. Va a depender mucho de las circunstancias y en el territorio de que se emplace. Por ejemplo, si vemos un proyecto inmobiliario Ujú. Y vemos que se va a instalar sobre un humedal, es evidente el daño al ecosistema que va a generar. Claro. Entonces, ¿por qué no generar, por ejemplo, esa proyección de esa inmobiliaria en un sector donde su uso de suelo lo permita? Sí. Entonces, y si nos vamos a proyectos más grandes, por ejemplo, cuando se impugna una resolución de calificación ambiental, normalmente los fundamentos son en las deficiencias metodológicas y en las deficiencias que existen al describir los componentes ambientales y al identificar los impactos en el medio ambiente. Entonces, lo que uno busca es de que al menos, si es que se va a aprobar un proyecto, que se cumpla con el fin del sistema de evaluación de impacto ambiental y que se establezcan adecuadamente qué impactos va a generar ese proyecto en el medio ambiente y que se mitiguen, compensen o reparen de una forma adecuada. Claro. No con los estándares mínimos que establece la ley, sino que al menos debería haber mucha más compensación. Por ejemplo, si talan 10 hectáreas de nativo, que no solo replanten 10 hectáreas, sino que sea mucho más y le hagan seguimiento y que el seguimiento de las variables ambientales sea efectivo. Claro, sí. O sea, es lograr que de alguna forma nos desarrollemos, pero realmente de forma sustentable.
Claro, de hecho, eso te iba a comentar, de que por el fin del desarrollo sostenible es que ya se decretó el cierre de todas las termoeléctricas y ahora en relación al desarrollo sostenible y en los conceptos de cambio climático y que las mayores cargas ambientales por el cambio climático están acá en Chile, por ejemplo, es que muchos proyectos de parques eólicos o centrales hidroeléctricas se pretenden instalar acá. Entonces están todos evaluándose al mismo tiempo, por ejemplo, porque se presentan como el desarrollo sustentable para la generación de energía renovable. Claro, como parte de la economía verde, ¿cierto? Ahora ya no Sí, más así termoeléctricas. se venden esos proyectos. Y aún, a pesar de que sí, son energías renovables, pero también pueden tener impactos dependiendo de dónde se emplacen, ¿cierto? Sí, de eso se trata. Por ejemplo, el considerar adecuadamente, si es que un proyecto se emplaza cerca de una comunidad indígena, el proyecto perfectamente se puede alejar o puede modificar el trazado. La idea es que eso se haga para poder disminuir los impactos y ojalá que queden a cero. Oye, hay un aspecto muy importante que es la participación ciudadana, ¿no? Que la gente puede participar de estos procesos. Sí, o sea, esto va a depender de que, ya volviendo al tema del sistema de evaluación de impacto ambiental, un proyecto cuando ingresa al sistema puede ingresar por declaración de impacto ambiental o por estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Un estudio siempre va a ser mucho más profundo. Y eso va a ser dependiendo de si es que se estableció si el proyecto genera o no algún efecto significativo, un efecto adverso significativo en alguno de los componentes ambientales que son considerados. Entonces, ¿por qué esto es importante, esta distinción? Porque la participación ciudadana obligatoria es solo respecto del estudio de impacto ambiental. Sí. ¿Ya? No obstante, en la declaración de impacto ambiental se puede solicitar. Las personas lo pueden solicitar. Y además también en un proceso de evaluación ambiental se contempla la consulta indígena. Cuando se generan efectos como efectos adversos, se podría decir, o afectaciones directas a comunidades indígenas. Y la participación ciudadana implica que yo como ciudadano afectado puedo ir y decir, este proyecto me afecta de tal y tal forma, ¿no? Sí, o normalmente, bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental, dentro del proceso de participación ciudadana, le entrega como la información a las personas, como haciendo charla y esas cosas, presentando un poco el proyecto. Y esto permite de que las personas puedan plantearle observaciones al proyecto en relación a cualquier cosa que diga relación con la evaluación ambiental de este. Ya sea, por ejemplo, si se trata de una línea de transmisión eléctrica, solicitar el por qué el proyecto se emplaza cerca de un santuario de la naturaleza. O justifica la ubicación del proyecto, o de qué manera el proyecto puede afectar a la ictiofauna, o de qué manera el proyecto, cuántas hectáreas de nativos van a talar. Entonces se pueden preguntar muchas cosas así, y lo importante de esto es que el titular del proyecto tiene que dar respuesta a cada una de las observaciones ciudadanas. ¿Ya? Y de hecho, en la resolución de calificación ambiental, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental o el director regional debe pronunciarse o debe considerar cada observación ciudadana y dar una respuesta fundada respecto de cada una de ellas. Y eso es muy bueno, porque normalmente no lo hacen. Claro. Y eso es lo que permite que uno pueda reclamar después en contra de las resoluciones de calificación ambiental, cuando no consideran adecuadamente el planteamiento de la ciudadanía respecto de, no sé, las afectaciones a cualquier componente. Claro. Eso es lindo, pues que uno de verdad te van a escuchar, o sea, puedes confiar en que, o te van a responder, mejor dicho. Sí, o deberían responderlo, y si es que no lo hacen, la institucionalidad ambiental permite reclamar cuando no lo hacen. Ya, sí. Es que estoy digiriendo todo lo que me cuentas. A veces es bien complejo, pero uno se va acostumbrando también a los igual términos. Si hay cosas de las que no me explico, pregúntenme y lo profundizamos más. Sí, no sé. Sí. Oye, y como ONG, ¿no sabes bien, por ejemplo, cómo se proyectan? ¿Quieren seguir haciendo lo que están haciendo? ¿Quisieran llegar a todo Chile, por ejemplo? ¿Expandirse? Sí.
O sea, ahora, en el último momento, la ONG, bueno, hay un equipo, que es el equipo constitucional, de que hay que igual visibilizar harto la labor que han hecho en cuanto a crear una iniciativa de norma popular para la nueva constitución, Sí. que llegó a la nueva constitución. Entonces, ha sido trabajo arduo ahí en temas más de investigación legislativa. Sí. Entonces, se está desarrollando ese equipo, ojalá que se pueda fortalecer, porque si es que se aprueba esta nueva constitución, va a tener que salir muchas nuevas leyes en las que se podría eventualmente dar apoyo técnico al poder legislativo que quede. Claro, sí. Y sería súper bueno, porque igual es más entretenido, se podría decir, o es más eficaz el hecho de que alguien con competencia en eso pueda hacer sugerencias de norma y el poder conversar un sistema que sea idóneo para una protección ambiental efectiva. Sí, a mí me encantaría entrevistar después a algún miembro de la ONG sobre eso, que ellos están planteando que la Constitución reconociera los derechos de la naturaleza. Sí. Y se logró. Y se logró. Bueno, vamos a ver si se aprueba. Sí, de lo que pase, pero al menos en el borrador de la nueva Constitución está eso. Muy bien, muy bien. De a poco vamos reconociendo el valor de la naturaleza. Sí, de hecho eso es como para hacer un poco de conversación somera respecto del tema, de lo que se podría venir para que otra persona lo converse. Es súper importante porque actualmente, por ejemplo, nuestra Constitución reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sí. Entonces es una visión súper antropocéntrica. Sí. Entonces, si es que una persona no se ve afectada, es difícil reclamar por este derecho. Claro, sí. Y libre de contaminación no quiere decir mucho, pues no te quiere decir que la naturaleza va a estar en un buen estado, que va a funcionar adecuadamente, solo te va a decir no va a haber contaminación en ella. Sí. Bien penca esa constitución que tenemos. Confirmo. Bueno. Y ya... Dime. Te voy a contar de que ya mi sueño como más personal, en algún momento me gustaría llegar... como NOJAD quizás, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Wow. Sí, sería súper interesante el poder llevar conflictos socioambientales que sean heavies, por ejemplo, y que se pueda pelear la negligencia del Estado de Chile ante la Corte Interamericana y buscar la responsabilidad de Chile al respecto, por no hacerse cargo de ciertos conflictos. ¿Y hay casos chilenos que estén discutiéndose en esa corte? Sí, pero son en otras materias. ¿Sabes que la mayoría de los casos que se discuten son en temas indígenas, por el reconocimiento de las tierras indígenas? Ok. Sí, yo creo que tengo entendido de que ahora, bueno, en otros países como Argentina, por ejemplo, la Corte Interamericana ha fallado a favor de las comunidades indígenas, incluso reconociendo el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Y casi como el derecho del medio ambiente de una forma autónoma, como los derechos de la naturaleza. Wow. Y eso también es exigible para Chile, porque la jurisprudencia, las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para todos los países que hayan reconocido competencia en la Corte, dentro de los cuales está Chile. Sí. Y otra cosa a nivel internacional, tú sabes que se está intentando que se reconozca el ecocidio, ¿cierto? En la Corte Penal Internacional, me parece. Sí. Tengo entendido, no conozco más detalles, pero igual sería interesante porque bueno, igual eso implicaría de que desde mi perspectiva, como los ordenamientos internos, no sé, el nuevo Código Penal, por ejemplo, al reconocer los derechos de la naturaleza y el reconocerlos como un sujeto de derechos, se podrían crear normas que dispongan como una penalidad en relación a aquellas conductas que vulneren este derecho de la naturaleza como delito. Entonces ahí desde Chile se podría como internamente el establecer algún delito, alguna falta, algún simple delito por la lesividad o por el vulnerar el derecho de la naturaleza a existir, por ejemplo. Oye, es que esta otra pregunta que se me ocurrió es que harta gente discute que todos esos conceptos son como demasiado extremistas, ¿no? Y que uno está defendiendo la naturaleza al punto en el que no sé, dicen que son como los extremistas ecologistas. ¿Y qué les dirías a esas personas? Como,
no sé, no siento que sea extremista reconocer los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Yo no creo que sea extremo, al igual que tú, pero es porque yo enojada me paro acá en la Tierra y vivo, no sé, en Concepción en este caso. Pretendo desarrollarme acá o quizás viaje a otro lugar. Y voy a ir a una zona que quizás no pueda proyectarse en un futuro porque no va a tener agua, Claro. por ejemplo. Sí. Entonces, el proteger los derechos de la naturaleza en este momento va a ser esencial para permitir de que incluso la humanidad se desarrolle. Claro. Nos está asegurando un futuro. Sí, aunque intento no verlo tanto así porque desde mi visión como que no existe tanta diferencia entre la naturaleza en el entorno de otras especies y la nuestra. Y ponernos como en la cima piramidal de esto es, para mí igual no es lo mejor. De hecho, nos hace demostrar más el egoísmo del ser humano al relacionarse tanto con nosotros mismos como con su entorno. Sí, sí. Bueno, podríamos hablar más de eso después cuando les haga la entrevista acerca de derecho a la naturaleza y constitución. Y algo que te quería preguntarnos, Jade, ¿qué te ha aportado a ti personalmente el trabajar con la ONG? Si has aprendido cosas, ¿qué? Todo. He aprendido todo lo que sé lo sé gracias a la ONG y el trabajo con las personas, porque en la facultad tuve un semestre de Derecho Ambiental, bien superficial, la verdad. Nos enseñan de forma muy superficial y de hecho es bien interesante porque es de las pocas facultades en Chile que tiene Derecho Ambiental obligatorio. ¡Wow! Sí. Entonces, hay otras que igual tienen, pero que igual ahora en esta época las universidades están como poniéndolo como obligatorio por todos los conflictos que hay. Como que ya la gente tiene que saber derecho ambiental. Claro. Sí, entonces, y es una rama bien especializada. Entonces, la mayor de las, como en temas de ONG, casi todos mis conocimientos actuales han sido por el trabajo con la ONG. El involucrarse con las comunidades creo que ha sido esencial y me ha permitido igual el aprender a relacionarme y a trabajar en equipo. Según yo, y aprender de la ciencia y de muchas cosas. Como que, también. Sí, esa magia de trabajar de forma interdisciplinaria, el aprender conceptos como ictiofauna. Me gusta mucho esa palabra. Ictiofauna, los peces. Sí, los peces. O hablar de ecosistema, de impacto sinérgico, de los cauces naturales y esas cosas. Eso ha sido todo gracias al trabajo con la gente. Sí, eso me gustó mucho que tú me habías dicho, lo del trabajo con las comunidades que te gustaban también. Sí, de hecho como que lo que más me gusta o sea, dentro de las cosas que hago en la ONG me gusta mucho trabajar los escritos y hacer las reclamaciones, pero creo que lo que más me agrada es el hecho de estar en el territorio y el conversar con asambleas, por ejemplo, y el ver sus ojitos cuando uno le responde las dudas que tienen y el poder dar orientación de qué es lo que se puede hacer y que hay esperanza. Claro, sí. El poder explicar las cosas para que puedan entender de cómo funciona el sistema. Es genial, me gusta mucho. Sí, y bueno, es algo, quizás parte de la educación cívica que no tenemos, el saber todos esos procesos, que ustedes lo están haciendo. Sí. De hecho, cuando quieras, Katy, te involucras también en eso. Me gustaría también ver ese lado, el lado de las personas afectadas también. Yo creo que es que cuando uno le pone cara a un conflicto, claro, es distinto. Sí. Es muy distinto, te involucras emocionalmente con eso y es inevitable involucrarse emocionalmente con los conflictos ambientales. Sí. Te impregnas de eso cuando te invitan al territorio a conocer, no sé, el santuario, te invitan a conocer el río, es lo que te llena, como que entiendes como, ya estoy haciendo esto por esto. Claro, entiendes el sentido, la razón del por qué lo estás haciendo. Sí, y eso es lo más bacán. Bueno, el SEA me está diciendo, Katy, te estás acercando al límite del tiempo. Así te apuras. Te vamos a hacer la última pregunta. Se pasa siempre muy rápido. Bueno, es como personal para ti también, no tanto desde la ONG, quizás desde tu perspectiva. ¿Cuáles son tus sueños para Chile? ¿Cómo ves el futuro de Chile en estas materias medioambientales? Difícil Difícil pregunta. Sí.
¿existirá Chile? Ahora con el cambio climático. Primer análisis o primera reflexión es, ojalá que haya un futuro. Claro. Partiendo por eso. Como ojalá que haya un futuro. Ya a modo personal, yo estoy enamorada de un lugar que es Chiloé. Me encanta la isla de Chiloé y lo reflejo mucho porque siento de que está muy invisibilizado los conflictos que hay ahí. Entonces siento de que el hacer un análisis de un territorio específico con los conflictos ambientales, el poder expresarlo, el poder proyectar, por ejemplo, de que Chiloé no se convierta en un monocultivo o Chiloé pueda tener agua, de que en este momento hay muchas comunidades allá, muchas personas que les cortan el agua a las 7 de la tarde, 8 de la tarde y se la dan a las 8 de la mañana. Entonces me daría miedo de que en el resto del país se llegara a eso. Claro. Me gustaría ver un futuro en el que pudiéramos pensar en educación, como que las personas puedan estar empoderadas y educadas en torno a sus derechos y a cómo accionar ante ciertas injusticias, que es lo que más falta, la educación ambiental en este caso. Sí. Segundo, el poder ver, no sé, que niños y niñas salgan a las calles y puedan ir a una plaza con libertad, porque va a haber una plaza con árboles, por ejemplo. Uno va a Santiago y son puros edificios. Y a mí me da miedo eso en Concepción, porque en Concepción igual se está propagando harto el tema del construir muchos edificios súper altos, que el impacto visual, paisajístico es heavy. Sí, sí. Entonces, me gustaría ver un país que fuera, bueno, sabiendo, como entendiendo de que existe tanta biodiversidad y existen tantos suelos distintos, en el norte es tan distinto al sur, como que el poder fomentar todo eso, en especial el sur en temas de investigación, por ejemplo, que hay muchas cosas bien curiosas allá, que podamos ser un buen ejemplo y que dejen de mandarnos las cargas ambientales a nosotros. Claro. Por nuestras relaciones internacionales, que también lo permitimos. Sí. La mayoría de las centrales hidroeléctricas son chinas. Permitimos de que hayan inversores chinos extrayendo nuestros territorios. Sí. Claro, y que ellos no son conscientes de los efectos dañinos, pues porque no es en su país, es en otro país. Exportan las cargas ambientales, como dices. Sí, y es terrible. Entonces me gustaría ver un Chile más empoderado en eso, en prohibir ciertas cosas, como que, oye, no vengan de nuevo a extraer el lugar y a apropiarse del lugar como lo hicieron en la época de las colonias, por ejemplo. Claro. ¿Qué tan distinto es eso de lo que se hizo en aquellos tiempos con las comunidades indígenas a lo que se está haciendo ahora con todo en general? Están extrayendo. Sí. A mí me gustaría tener un Chile de ríos libres. Me gusta. Sí, que la gente se bañe en río, por ejemplo, los niños, y se sepa que no están contaminados, que fluyan. Sí, sería bacán. Bueno. Sería bonito. Me gustaría, meta a corto plazo, que no hayan centrales hidroeléctricas en el río Biobío. Sí. Hasta este momento tengo entendido que hay 5 aprobadas. Y muchas más por aprobar, ¿no? Tengo que entender que hay una por aprobar. Ok. Pero van a haber más, porque están casi todas en Alto Biobío. Como para esa zona, como para acercarnos más a Los Ángeles, por allá. Entonces me gustaría pensar de que podemos proteger al río Biobío a corto plazo, a mediano o corto plazo. Claro. Sí. Ojalá, en verdad es penca eso del Biobío, cuando uno se da cuenta de la cantidad de hidroeléctricas que hay. Sí. El tema de que no se ha considerado, por ejemplo, los impactos que va a tener cuando estén todas ahí en ejecución, pues. Sí. Y no es como que los proyectos se pretendan emplazar durante un año, son 50 años. Claro, y los efectos del cambio climático, ¿qué efectos va a tener? Sí. Sí. Ya. Vamos a cortar la grabación. ¿Ya? Muchas Chao. gracias. No. Muchas gracias, Nojat, por tu tiempo. Muchas gracias. De nada, Katy. Y nos Lo pasé has bien, enseñado. me gustó. Sí, a mí igual. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores que son Humo Recolector son inciensos hechos localmente en base al canelo,
huelen muy rico. Sí. En barra son champús, acondicionadores, jabones y otros productos cosméticos en barra. No están envueltos en plásticos, son veganos y biodegradables. Y kombuchacha, una bebida de té fermentada. Es buena para la digestión, orgánica, vegana y también es muy rica. En especial la de arándano. No, la del jengibre, ¿se hasta cuándo? Ah. Muchas gracias en barra, Humo Recolector y Kombuchacha por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Que tengan una buena semana. Chao. Chao.